amados hermanos, edificados en la palabra, que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Mis amados hermanos, les saluda su hermana en Cristo, Dominga Martínez desde Panamá. Gracias a nuestro Dios por un estudio más de su palabra. Gracias a nuestro Dios por este privilegio que me da de estudiar su palabra y dirigirme por estos medios. Gracias a nuestro Dios, hoy nos toca un tema muy hermoso que nos ayuda a reflexionar en nuestra vida diaria. Hoy nos toca este hermoso tema, curando la amenaza. Y antes de iniciar con el hermoso tema que tenemos en este estudio esta mañana, les invito a que hagamos una corta oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, gracias bendito Dios por tu infinita misericordia y por tu bondad. Padre, en este momento te pido el perdón por las faltas, por los errores, Señor. Ten misericordia, Padre, y ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Bendito Dios, te pido la bendición en esta mañana, Señor, para este estudio. Que seas tú, Padre Santo, desde un principio hasta un final, acompañándome, dirigiéndome. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, oyentes y amigos donde se encuentren, y que les dé un corazón para poder entender su palabra, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, y bendícelos, y si alguno está enfermo, pasa tu mano de poder por cada uno de ellos, Padre. Bendíceles y guárdales, Padre amado. Favores que te agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El eslogan nos dice: desafíos y oportunidades para los cristianos de hoy. Su título: retos y oportunidades emocionales. Estamos en la segunda semana, hoy sábado, 18 de febrero del 2023. Y el tema: curando la amenaza de la negación a nuestros problemas. Y tenemos un texto base en Mateo 3, versos 7 al 12, y les invito a que me acompañen a leerlo. Mateo capítulo 3, versos 7 al 12, que nos dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Todo ser humano tiene una tendencia a negar sus problemas, más aún cuando éste le señala a sí mismo. Esto es vivir en crisis, porque es algo que se va alimentando poco a poco de la negación, del fingimiento, e inclusive de sentirse seguro que no sucede nada, cuando existe una amenaza profunda que va tomando fuerza, haciéndonos cada vez más frágiles a las situaciones que podamos vivir interiormente. Solo hay una cura para atender la amenaza que todo ser humano vive dentro de sí, y es de valiente reconocerlo, y esto es a través del arrepentimiento. Dios siempre tiene la cura, solo debemos aceptar y tomarla para dejar de vivir en crisis. El objetivo nos dice así:
Detectar qué tipo de amenaza vive en uno mismo y dar el paso de cambiar la crisis que estemos experimentando y aceptar la cura en Cristo. Miremos del capítulo de Mateo 3, 7 al 12. Cuando Juan vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La predicación de Juan, los fariseos pusieron su énfasis principal en observación o en la observancia externa, dejando a un lado lo más importante de la ley moral y el significado espiritual de sus ceremonias legales. Otros de ellos eran hipócritas, detestables, haciendo que sus pretensiones a la santidad, un manto para iniquidad, eran infieles, burladores. Hay una ira venidera y es de gran preocupación de todas y de todos, de cada uno, de huir de esa ira. Dios, que no se deleita en nuestra ruina, nos advierte por la palabra. Hay muchos que dicen que están arrepentidos de sus pecados y sin embargo persisten en el pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y volvemos a Mateo en el verso 7, que nos dice: y Juan, al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan bautizaba en el Jordán y se le acercaron muchos de los fariseos y saduceos y muchos de los alrededores del Jordán venían al bautismo para ser bautizados. Con el problema es que ellos no iban con un corazón sincero y ellos ni siquiera entendían el camino a seguir. Y ellos pensaron incluso de que era por medio del patriarca Abraham que podían recibir redención. En esos momentos, el ministerio de Jesús todavía no estaba florecido. La condición de los judíos y fariseos era de una condición hipócrita. Querían ser bautizados sin tener frutos dignos de arrepentimiento. Eran desagradables, no tenían frutos, como muchos de hoy en día. Los grupos religiosos creen en el bautismo, pero no arrepentidos de sus pecados, y se bautizan y siguen practicando el pecado. Pero Juan, conociendo el corazón de ellos, les dice que vayan a hacer frutos dignos de arrepentimiento para que se bauticen, porque ellos no creían en Jesús, porque ellos tenían a Abraham por padre, como dice Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero Juan es enfático y les dice que no piensen en sí mismos que tienen a Abraham por padre. Y estas mismas palabras se las repitieron a Jesús en Juan 8:39. Y ellos respondieron a Jesús y les dijeron: nuestro padre es Abraham. Entonces ellos, ¿en quién creían? Era en Moisés y Abraham, pero no creían en Jesús. Y Juan les dice en el verso 10: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y les aclara
en el verso 11, yo a la verdad os bautizo con agua, pero con arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todo ser humano tiene una tendencia a negar sus problemas, más aún cuando éste le señala a sí mismo. Esto es vivir en crisis. Por ejemplo, hay personas que tienen la tendencia de tomar alcohol a escondidas. Como la misma persona lo dice, no, solo fueron 2 tragos, 2 copitas. Cuando este es descubierto, es como decimos, es cachado o lo tomamos o lo encontramos con las manos en la masa. Y este que ya tiene esta adicción no lo reconoce y se niega que le gusta tomar unas copitas, y a la larga ya es un alcohólico, un adicto. Poco a poco se convirtió en un alcohólico vicioso, adicto. Otra tendencia es en un matrimonio, en un hogar, cuando la esposa esconde que sufre maltrato psicológico y físico, verbal. Aparece con moretones en su rostro y niega que sufre maltrato de su esposo. Aparenta que vive una vida feliz, pero es todo lo contrario. ¿Cuántas mujeres sufren este maltrato de sus maridos, de sus compañeros? Salen con aquellos golpes y tal vez el familiar les pregunta que qué pasó y ellas dicen, es que me golpeé, pegué en una mesa, pegué en la pared y cosas así. Y fingen tener buena vida con su pareja, con su esposo, pero ella sufre este maltrato, humillaciones, y ella lo niega y dice que es feliz. ¿Por qué hay mujeres que niegan el maltrato físico de sus esposos? Porque tal vez este esposo las amenaza, que si dicen algo, les quitarán la vida, o las volverán a golpear. Por eso es que ellas niegan y dicen ser felices. Y es lo contrario. Ella dice que todo está bien, que es feliz, pero a través del tiempo resulta que está enferma y empieza a sufrir depresión, sufre del corazón, de la presión alta y otras enfermedades. Y esto trae consecuencias. Los hijos quedan marcados de por vida. Ellos sufren y sigue la cadena, esa cadena no se revienta. Porque así como el padre maltrata a su esposa, los hijos también lo van a hacer con sus esposas. Y sufren depresión y crecen con esa tendencia, y todo esto son síntomas que no vive una vida feliz, tranquila, sino que lleva una vida en crisis. E igual pasa con el hombre. ¿Cuántos hombres le sufren a la esposa de cualquier otra forma? Cuando aún sufriendo o han sufrido una violación, esconden por miedo, por la vergüenza que esto da, y niegan y aparentan ser felices, pero su interior están sufriendo psicológicamente. Así como hay mujeres que sufren el maltrato físico y psicológico, también hay hombres que le sufren a la mujer, a sus esposas. Hay mujeres que son infieles a sus maridos, son alcohólicas, y sus maridos no lo reconocen y sufren en silencio la infidelidad de sus mujeres, y aunque se les haga entender lo que está pasando, no lo creen.
Están ciegos, no lo ven y no lo reconocen, sufren, lo niegan, porque les da vergüenza reconocerlo, y el amor por su pareja los tiene cegados. Y no solo en el mundo secular se ve, estas cosas también pasan dentro de la iglesia, de la congregación. Una pareja de hermanos, la esposa le fue infiel y el esposo, con todas las pruebas, no lo creyó. Él sabía lo que pasaba, pero no lo reconocía, y se descubrió y lo hicieron ver a él, pero él siguió con ella y él la perdonó. También pasa cuando perdemos un ser querido, no aceptamos que ya no está con nosotros y nos dirigimos y hablamos de él como si estuviera vivo. Hay familiares que no aceptan ni reconocen su muerte y ponen los utensilios en la mesa y esperan que el ser que ya no está con ellos venga a la mesa. Y es un sufrimiento para el familiar que está cruzando por el duelo y están viviendo en una crisis emocional. No aceptan el propósito de Dios. Como dice el tema, curando la amenaza. Y es una amenaza que la está señalando a sí mismo. No buscan el consuelo y la fortaleza en Dios. Todo ser humano aparenta vivir una vida tranquila, pero en su interior está viviendo una vida en crisis. Buscar nosotros de qué manera ser libres, liberados de esa esclavitud. Gálatas 5:1 nos dice: permaneced pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. ¿Qué son las amenazas viviendo una vida con apariencias? Podemos decir que somos cristianos y que vamos a una iglesia, pero a escondidas hacemos cosas que desagradan a nuestro Dios, como celebrar fiestas paganas, celebrando cumpleaños, celebrando Navidad, días de la madre, como en estos días que están celebrando Día de la Amistad, y todo es a escondidas en su propia casa. Y estas son amenazas que nos acusan a nosotros mismos. Es un daño para nosotros mismos. Solamente en Cristo podemos encontrar liberación de esos pecados. Tenemos la tendencia de negar que hacemos estas fiestas. Otras personas tienen depresión y se inventan enfermedades y van creando un sinnúmero de cosas y comienzan a padecer dolores de cabeza, que tienen tumores en la cabeza o una lesión cerebral, que padecen de la vesícula y que se van a operar. Y el médico hace todos los chequeos, las revisa y no tienen nada. La persona cae en depresión, en crisis. Esta persona no quiere entender o reconocer que está sana. Ella sigue con sus padecimientos psicológicos. Las personas que manifiestan una personalidad depresiva se siente triste y culpable, y su estado emocional es consecuencia de características intensas y duraderas. Poseen un alto estado de abatimiento y tristeza. Se consideran inútiles e inadecuadas. Se culpabilizan constantemente cuando las cosas van mal, o tal vez están bien. Siempre lo ven todo mal. Hay una pareja en la congregación de mi localidad. Ellos empezaron bien, pero en una de esas comenzaron a vivir culpándose el uno al otro. Posiblemente los celos les llevaron a no vivir en paz.
y comenzaron a vivir solo en pleitos y él la maltrataba. O los dos sufrían maltrato y ella entró en depresión y comenzó a hablar mal del esposo a la iglesia y se oraba por ellos y ella se inventaba enfermedades. Llegó a inventar que la iban a operar de su cabeza porque tenía una lesión y lloraba de dolor de cabeza, que la iban a operar. Y las operaciones nunca llegó a realizarse porque ella no tenía nada. Hay mujeres que sufren maltrato psicológico y se refugian en que están enfermas para llamar la atención con las demás personas y sienten alivio cuando a alguien las aconseja. Son necesitadas de amor, de cariño. Sienten alivio cuando alguien las toma de la mano y les atenciona y al mismo tiempo aparentan vivir feliz y no se dejan ayudar porque han creado esa tendencia de vivir en crisis, esclavizadas a no salir de su encierro. Y ella sigue sufriendo, aunque esté sana, aunque no tenga nada, ella siente morirse. Tenemos un ejemplo más. Miremos lo que sucedió con Judas Iscariote, un discípulo amado por Jesús y sus hermanos. Los discípulos era un hombre ambicioso, lleno de avaricia. Fue dolorosa y sorprendente la historia de Judas, un hombre que parecía ser un verdadero discípulo de Cristo y prometía alcanzar el reino. Ese hombre fue escogido por el Señor Jesucristo para ser apóstol. Tuvo el privilegio de ser un compañero del Mesías y testigo de sus milagros a través de su ministerio. Él era conocido por Pedro, Andrés y Santiago. Judas fue considerado por todos los 11 apóstoles como uno de ellos. Era tan cuidadoso que ninguno de los apóstoles sospechaba de él, que era avaro. La ambición y avaricia, la mentira, y que todo esto fue tomando fuerza y llegó a traicionar al Maestro. Pero Jesús conocía el corazón de este hombre, pero los demás discípulos no sabían quién era Judas. Y él negaba. Él decía ser buena persona, pero no lo era. Y fue descubierto por su falso corazón. Resultó que era un traidor, un hijo falso de corazón. Se aparta completamente de la fe y ayuda a los más mortíferos enemigos de nuestro Señor Jesucristo, traicionándolo y entregándolo con un beso, lo que nos dice Lucas 22, 47 y 48. Judas era tesorero de Jesús y de los apóstoles. Juan 12:6, es decir, encargado de guardar los dineros de Jesús y sus compañeros. Sin embargo, no parecía que fuera un ejemplo de honestidad. Según Juan, este solía apropiarse del dinero común que iba a entregarse a los pobres. Judas les robaba a los apóstoles y Judas mostró su verdadera cara en la cena cuando María decide lavar los pies de Jesús con un frasco de alabastro, un perfume muy caro. En esa época,
Judas, movido por la avaricia, no pudo soportar que se echara a perder aquel perfume tan caro. Y dijo que con lo que valía podría haber resuelto las necesidades de los pobres. Judas llegó a odiar a Jesús, mientras que él era ladrón. Su maestro predicaba a favor de los pobres o a favor de la pobreza y condenaba la codicia. Judas endureció su corazón de tal manera que culpaba al Señor de su propia iniquidad. Y endureció su corazón de tal manera que culpaba al Señor de su propia inquietud y malestar, murmurando del maestro, en vez de reconocer su pecado de ambición. Judas tenía la tendencia de negar sus problemas. Los discípulos no sospechaban nada de quién era Judas, porque éste no se descubría, fingía ser uno de los discípulos amados de Jesús. Sin arrepentimiento, sin santidad, sabiendo que Jesús pronto iba a ser crucificado, tan pronto se arrepintió de lo que había hecho. Intentó ponerle solución, devolviendo el dinero como que si por eso no tuviera la culpa. Como si por eso no tuviera la culpa de un daño que sufriese el Señor Jesús. Y aunque los sacerdotes ya habían decidido, Mateo 27, 3 al 5, la suerte de Jesús, esto fue demasiado duro para Judas, que tras arrojar el dinero, se fue y se colgó del madero, y éste cayó de cabeza y todas sus entrañas se desparramaron, al partirse su cuerpo en dos partes, por la mitad. Fue un gran error que se arrepintió, pero no de corazón. Él ya conocía su culpa y le pesó haberlo hecho. Podía haberle dolido por amor al Señor, pero como hombre fue falso y mentiroso. No supo dar con el verdadero camino. No le dolió haber ofendido a nuestro Dios. No deseó enmendar y servirle. Su arrepentimiento no lo llevó a un verdadero arrepentimiento, sino que la desesperación, movido por la avaricia, y le dolió mucho haberse equivocado. Y al no arrepentirse por su pecado, pues no obtuvo el perdón de Dios. A lo largo de este ministerio, Judas alimentó poco a poco la negación del fingimiento. Él se sentía seguro de lo que estaba haciendo. Era lo correcto, pero se equivocó. Y no se arrepintió. Prefirió quitarse la vida que pedir perdón a nuestro Dios. No buscó la cura en Cristo. En cambio, Pedro cometió el error de negar a Jesús. Traicionó la confianza. Pedro creía que jamás negaría a Jesús. Pero llegando el momento, todo se complicó. La cobardía, el miedo, lo que estaba pasando, y llegó a negar por 3 veces al Señor. Él nunca se imaginó que negaría al Maestro. Y a pesar que Pedro anduvo con Jesús, Pedro tenía la tendencia a cometer errores, y Jesús lo reprendía. Mateo 16, 22 y 23. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponéis la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y hasta negó 3 veces a Jesús antes de que cante el gallo. Mientras Jesús era arrestado, Pedro se arrepintió
se arrepintió de corazón y lloró amargamente y buscó el perdón de Jesús, no como Judas, que prefirió la muerte. Otra tendencia que tenemos los humanos es la mentira. La mentira es una amenaza que está dentro de vosotros. Somos adictos a mentir. Aunque hagamos el esfuerzo de no mentir, este pecado nos domina y no queremos reconocerlo. Es una amenaza de un problema que no queremos aceptar y que está dentro de nosotros. Y eso es vivir en crisis, porque aunque se esté diciendo la verdad, nadie nos cree que estamos diciendo la verdad. Y sufrimos porque nadie nos toma en cuenta. Y la mentira es un pecado grave. Hay hasta muerte por una mentira. Se llega hasta los tribunales y todavía seguimos negando que yo no dije, que yo no soy, que yo no lo dije de esa manera y cosas así. Y lo negamos. Y nadie nos toma en cuenta porque nos conocen por practicar este pecado. La consecuencia más directa que surge de la mentira es el daño emocional que hacemos a las personas que mentimos. Esta se siente engañada y traicionada, lo que le hace tener sentimientos negativos asociados a sensaciones dolorosas. Genera tristeza y amargura, desolación y pena. Sin embargo, esta observación me habla de lo frecuente y fácil que nos resulta a los seres humanos, aún en diferentes etapas de nuestra vida, o nuestro caminar con nuestro Dios, mentir, porque como cristianos mentimos de una u otra manera. Como decimos, una mentira piadosa o blanca o una mentirita, al igual es una mentira. ¿Cómo le llamamos? Tenemos esta tendencia y no lo reconocemos. Es interesante que la palabra de Dios pone al mismo nivel la mentira con otros pecados, como la idolatría, el asesinato, la hechicería, la inmoralidad sexual. La palabra de Dios nos dice que todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Y hay muchos pasajes bíblicos que condena la mentira como pecado grave. Para Dios no hay pecado pequeños ni grande. Todo pecado es igual de abominable. Las consecuencias de mentir, según la palabra, son las mismas que las de cualquier otro pecado, entre ellas la muerte eterna. Lo falso es lo contrario al carácter verdad de Dios y por lo tanto está mal el hábito de mentir. Es algo que aprendimos en nuestra infancia, adquirimos durante periodos de nuestra vida y es de valientes reconocerlo y abandonar este hábito. Dios puede sanarnos de este pecado como de cualquier otro, a través de un arrepentimiento sincero con Dios, con nuestro Dios. Nuestro Dios tiene la cura. Solo debemos aceptar y tomarla para dejar de vivir en crisis. Otro problema grave que no aceptamos es el hurto, el robo. Todo ser humano tiene la tendencia de robar y no lo reconoce, que tiene esta adicción. Digo adicción porque aunque no tenga la necesidad de robar, lo hace porque está viciado. Hay algo dentro de esta persona que lo hace cometer este pecado.
Y no solo afuera, también hay dentro de la congregación que lo hace, porque no ha tenido un arrepentimiento sincero. El mismo Señor Jesús nos recuerda de que sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Mateo 16:26. Cuando la palabra de Dios habla, no robarás, nos recuerda al mandamiento. Pensamos en el robo y el respeto por la propiedad de otros. ¿Cuántas personas se roban una cuarta de terreno? Corren la cerca a favor de ellos. El ladrón se conoce de una aguja hasta una casa, hasta lo más insignificante, hasta lo más valioso. ¿Qué consecuencias trae el hurto? El hurtar es algo, sentir mayor tensión, ansiedad o excitación antes del robo. Sentir placer, alivio o satisfacción durante el robo. La otra contraparte es sentir mucha culpa, remordimiento, odio hacia uno mismo, vergüenza o temor de ser arrestado o descubierto después del robo. Reaparición de los impulsos, una repetición del ciclo de cleptomanía. Es difícil de superar sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tratamiento. Es probable que el deseo de robar se convierta en un trastorno continuo a largo plazo. El tratamiento para la cleptomanía suele incluir medicamentos y psicoterapia, y es un trastorno del control de los impulsos que provoca una ansiedad o necesidad irresistible de robar. Se desconocen las causas. Los factores de riesgo son los antecedentes familiares y otros trastornos del descontrol de impulso. La palabra de nuestro Dios nos aconseja que enseñemos a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino para cuando llegue a grande no se aparte de él. Es el consejo que nos da Proverbios 22:6. Aconsejar a nuestros hijos. Si tenemos un familiar que le gusta robar, pues aconsejar a nuestros hijos que eso no se hace. Y eso ayuda a que el niño crezca decentemente y en obediencia. Miremos qué nos dice Jeremías 2:26. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se ha avergonzado la casa de Israel, ellos sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Y Proverbios 29:24 nos dice, el que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida. Oye el juramento, pero no dice nada. El que miente y el que roba no reconoce ni se arrepiente y viven en crisis. Solamente en Cristo podemos curarnos de esta amenaza que hay dentro de cada uno de nosotros, que no ha tenido un verdadero arrepentimiento. Todos aquellos que no han tenido un verdadero arrepentimiento. Cada uno podemos detectar qué tipo de amenaza hay dentro de nosotros o de uno mismo y buscar ayuda en nuestro Señor Jesucristo, que Él está dispuesto a ayudarnos en los momentos de crisis, hacer un alto, reflexionar y buscar ayuda
si es que cada uno de vosotros hay esta amenaza. Buscar consejería con el pastor o con el ministro para poder alcanzar la vida eterna. La vida nos presenta retos a diario y a veces es difícil permanecer animados con deseo de seguir adelante y batallar a superar el obstáculo. Qué bueno saber que podemos encontrar palabras de ánimo en nuestro Dios. Y Dios nos conoce y en su divina misericordia nos da palabras que nos animan a seguir adelante, a confiar sin importar las dificultades que estemos pasando. Que Dios añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a hacer una oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas ahí en las alturas de los cielos, te doy gracias, bendito Dios, porque nos has puesto, bendito Dios, en esta mañana este estudio para superar cualquier obstáculo de nuestra vida, Señor, y que podamos reconocer todo aquello que tenemos dentro de nosotros que no podemos salir. Ayúdanos, Señor. A veces tenemos depresión, a veces tenemos impulsos que nos llevan a hacer cosas que son desagradables. Ayúdanos, Señor eterno, y perdónanos, Padre. Ten misericordia de cada uno de tus hijos, Señor, y ayúdanos, Padre, a caminar en santidad. Que sea usted, Padre Santo, supliendo todas las necesidades que tengamos, bendito Dios, para no caer en tentación. Ayúdanos, Padre, y bendícenos, Señor, a que no neguemos si tenemos un problema, Señor. Cuando este problema dialogamos, Señor, sentimos alivio y somos escuchados por las personas que nos quieren aconsejar, que nos quieren ayudar para aliviar este problema, Señor. Por eso el tema nos dice curando las necesidades que tengamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ten misericordia de cada uno de nosotros, bendito Dios, y que seas tú, Señor, curando esa amenaza, la negación a nuestros problemas, Señor. Ten misericordia, Padre, porque todo ser humano tiene esta tendencia de negar sus problemas, Señor. Pero te pedimos, Señor, la ayuda, porque solamente en usted encontramos la ayuda, Señor. Solamente usted tiene palabras de sanidad, palabras de salud, Señor, para cada uno de nosotros. Bendice a todos aquellos, Padre Santo, que están en los diferentes países. Bendíceles y guárdales, Padre amado. También te pido, Señor eterno, por los que están enfermos, Padre. Ten misericordia, bendito Dios. Y bendice a cada uno de nuestros hermanos dedicados en la palabra, a todos los que están en los diferentes cargos, Padre. Bendíceles y guárdales, Señor. Gracias, Padre amado. Ahora que te agradezco, Padre Santo, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz a vosotros.